La tendencia del ser humano es a cuestionar, a criticar y a desobedecer normas, reglamentos y leyes. Y lo peor, aún sabiendo que esto es bueno para él, no quiere someterse, no quiere doblegarse, no quiere humillarse. Esa actitud lo lleva a rebelarse y a contradecir todo lo que demande obligaciones y responsabilidades. Con esa mentalidad se llega a conocer a Jesucristo. Es así que quien quiere ser cristiano debe entender que es necesario cambiar esa actitud, esa manera de rechazar la autoridad de Dios y de tenerlo como Padre, como Todopoderoso, gobernante, como guía, como sustentador. Y eso implica someterse a Él. Y ese sometimiento tiene sus preceptos, sus mandatos a los cuales hay que conocer y atender. Quien decide seguir a Cristo Jesús debe saber que depende de Él, y esa dependencia equivale a seguir sus instrucciones y sus mandatos. El cristiano entonces debe decidir obedecer los mandatos de Dios y seguir las enseñanzas de Jesús. Por eso, todos los cristianos debemos conocer esos mandatos para obedecerlos y seguir las directrices de Cristo Jesús. La Biblia nos lleva al conocimiento de lo regido por Dios y de los aprendizajes que debemos adquirir, que Jesucristo quiere que le sigamos. Por eso, hoy veremos un tema que he titulado El cristiano obedece lo dispuesto por Dios. El primer punto a tratar es: el conocer a Dios facilita obedecerlo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El escritor inquieta al lector de ese texto que es necesario conocer a Dios primero para después obedecerlo. Nuevamente quiero hablar de la importancia de conocer a Dios. Este debe ser el primer e importante objetivo de aquel que entra a una vida cristiana. En verdad, la gente no conoce a Dios y mucho menos a Jesucristo. Es verdad, tenemos referencias y son unas referencias de tipo muy general, pero entrar a averiguar quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, cómo se comporta Dios, qué tiene Dios para el ser humano, no lo sabe todo el mundo. Lo sabemos aquellos que nos interesamos precisamente cuando hemos puesto nuestra vida a consideración de Jesucristo y nos lleva la palabra de Dios a interesarnos por su Padre y también por Él. Veamos algunas recomendaciones que nos hace la palabra de Dios, que por cierto es importante escudriñarla, es necesario saber de ella y es tan importante buscar su mensaje para poder interiorizarlo y asimismo poder tener la certeza de la presencia de Dios, de el amor de Dios, de la misericordia de Dios y sobre todo de la manera en que Dios interactúa con el cristiano, que eso es lo más importante. No tenemos a un Dios en los cielos ni abajo en la tierra indiferente, sin inquietud sobre nosotros. Un Dios que no le interesa del cómo vivimos. No, tenemos a un Dios que quiere participar en nuestra vida, que quiere involucrarse en nosotros
que quiere ser el ayudador, el amoroso, el que hace presencia en la vida de cada uno. Veamos entonces algunas referencias acerca de cómo la Biblia nos anima a conocer a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24 dice: «Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». El tono de esta frase es que nos interesemos en conocer a Dios, a Jehová. Y hace una mención aquí el profeta Jeremías que alude a la misericordia, al juicio y a la justicia de Dios sobre la tierra. Y si nos ponemos a analizar cada uno de estos términos, la misericordia, el juicio y la justicia, vamos a darnos cuenta que es un Dios presencial, que es un Dios activo, que es un Dios que trasciende en la vida de cada ser humano. Es un Dios que participa en todas las decisiones y en todas las actuaciones que tiene el ser humano. Y participa porque Él es Dios. No necesita el permiso de nadie para actuar. Esta es la forma de ir conociendo a ese Dios presencial, a ese Dios misericordioso que hace grandes cosas por los seres humanos, aunque estos no lo sepan o no lo reconozcan más bien. Y el juicio es que Dios empieza a establecer sus criterios, sus formas de manejar las situaciones, y posteriormente habla de la justicia. Es un Dios equitativo, es un Dios que imparte sus leyes, pero también hace juicio con las personas, con las naciones. Todas estas cosas son importantes entenderlas para conocer a Dios. Hay otra cita en las Sagradas Escrituras que aparecen allí mismo en el libro de Jeremías, ahora en el capítulo 24, versículo 7. «Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón». Veamos aquí la importancia y la participación de Dios en el interés que pone en el corazón de las personas para que conozcan a Dios, para que se interesen por descubrir a ese ser maravilloso, fantástico, amoroso, todopoderoso. Es decir, Dios va a crear una inquietud grande en cada persona que ha mostrado su interés en conocerle. Y esto hace posible que el conocimiento que tengamos de Dios nos servirá para que pertenezcamos a ese grupo de personas a las cuales Él llama pueblo mío, pueblo de Dios. Interesante pues la manera en que Él quiere enseñar al ser humano a conocerle y luego a pertenecer a un selecto grupo llamado pueblo de Dios, porque se interesaron en Él, porque le conocen y porque han descubierto su grandeza, su misericordia, su gloria, su poder. Una cita ahora en el libro de Juan, capítulo número 1, versículo número 18. Y esta es la referencia que hace acerca de Cristo Jesús. Y veamos la importancia que tiene este versículo con relación al conocimiento de Dios. Dice, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vamos a entender un poco más el propósito de Dios para con nosotros.
y su propósito lo trajo Cristo Jesús. Y es que si conocemos al Hijo de Dios, vamos a conocer al Padre, porque sus atributos, sus maneras de tratar a la gente son las expresiones del Padre Celestial en el Hijo. Aquí vemos cómo es muy importante entender la presencia de Jesucristo en la tierra y, lo más importante, la presencia de Jesucristo en cada vida. Por eso la Biblia nos enseña que si amamos al Hijo, amamos al Padre. Que si amamos al Padre, amamos al Hijo. Y esto es correlacional, es decir, si nosotros tenemos a su Hijo Jesús en nuestro corazón, asimismo tendremos al Padre en nuestra propia vida. Resumimos así este primer punto del mensaje. Si obedecemos a Dios, entonces es porque le conocemos. Y si le conocemos, le vamos a amar, le vamos a obedecer. El segundo punto es la verdad del conocimiento de Dios. En Primera de Juan, allí mismo donde estamos leyendo, capítulo 2, versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nadie que conozca a Dios puede decir mentiras de él, falsedades de él, adorar a otras criaturas, por ejemplo, imágenes. No, quien conoce a Dios en verdad le obedece como él manda, atiende a sus recomendaciones, acepta sus propuestas de vida. De tal manera que cuando decimos conocemos a Dios y le obedecemos, estamos diciendo verdad. Pero quien dice le conozco y no le obedece, el tal no ha conocido a Dios y es mentiroso. Muchas maneras hay que nos hacen estar al descubierto delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de la gente. Es la cantidad de bendiciones que hemos recibido del Altísimo. Lo que Dios hace con nosotros es la manera en que Dios se manifiesta agradado por cómo le conocemos, cómo le adoramos, cómo le servimos. Entonces Dios se siente halagado, se siente feliz, se siente complacido de ese tipo de atenciones que le hacemos y de cómo correspondemos a su deidad, a su poder, a su misericordia. Es un Dios que quiere volcar todo su interés en nosotros y quiere complacernos en la mayoría de las cosas, si así es su voluntad. Dios pues muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su misericordia para con nosotros. Dios muestra su poder en nosotros. Dios muestra su gracia sobre nosotros. Veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, dos versículos, el 9 y el 10. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Desmenucemos un poco este texto y veamos lo que Dios nos está planteando aquí, que es una promesa hecha al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y que también sigue para nosotros los que tenemos la intención
de conocer a Dios. El texto nos dice que Jehová hará abundar en toda obra de tus manos. Sí, quiere hacer que nosotros seamos productivos, seamos altamente efectivos y tengamos un proceso de concebir cosas hermosas y especiales con el beneplácito, con el poder, con la ayuda y con la injerencia de Dios en la vida de aquellos que escuchan los mandamientos, que se preocupan por cumplir los mandatos de Dios. Y volvemos al caso que aquellos que conocen a Dios, que conocen su interés por las criaturas en la tierra, entonces lo ponen como mediador, como facilitador y como aquel que genera una cantidad de ayudas de tipo celestial, de tipo divino, para que nos vaya bien. Aquí podemos decir que está la sabiduría del ser humano, sabiendo que Dios tiene propuestas de una mejor calidad de vida, de grandes bendiciones, de tener una vida diferente, maravillosa, especial con Él. Entonces aquel que analiza lo que Dios le quiere dar, lo que Dios tiene para él, estoy hablando para el ser humano, entonces dice: sí, Señor, yo quiero lo que tú me quieres dar. Pero esto se logra cuando se conoce a Dios, cuando se sabe de sus propósitos, de sus intenciones. De otra manera, no se puede entender ni saber lo que Dios tiene para cada uno. Tercer punto, obedecemos a Dios porque le amamos. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El apóstol Juan, que ha escrito esta carta, es muy claro para recomendarnos que si en verdad guardamos la palabra, el verdadero amor a Dios se ha perfeccionado en obedecerle. Es que hay una correspondencia entre obediencia y amor. El que ama, obedece. El que obedece, ama. Y esa es la propuesta de las Sagradas Escrituras. Si amamos a Dios, le obedecemos. De tal manera que los desobedientes no aman a Dios. Y podríamos recoger la idea que estamos planteando desde el principio, que si no conocemos a Dios, no le amamos y no le obedecemos. Entonces hay una gran relación entre estos tres enlaces que nos permiten ser más precisos en cuanto a cuando decimos amamos a Dios. Amar a Dios entonces significa obedecerle y conocerle. Veamos que es importante, mis queridos oyentes, que la relación entre conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios nos lleva a entender perfectamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Vamos a buscar una cita en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11, versículos 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La propuesta de Dios frente a el recibir la bendición de Dios. La condición es al escuchar los mandamientos de Dios. Y no solamente al escucharlos, sino
al obedecerlos, entonces vendrá la bendición. Y la maldición es cuando la persona no quiere escuchar los mandamientos de Dios y al no escucharlos no los obedece. Y si no los obedece, entonces viene la maldición en que Dios no actúa con todo el rigor de la misericordia, de su poder, de su gracia sobre esa persona. Además, dice el texto, si se desvía la persona adorando imágenes, peor le va, porque la maldición y el castigo es mucho más terrible sobre ese tipo de personas. Esa parte final de este texto nos indica que Dios se indigna, se molesta, se irrita cuando una persona se pone a adorar ídolos, diciendo, este me hace el milagro, este es Dios, y lo peor, adorándole cuando Dios ha prohibido que se adore a las imágenes, cuando le ha insistido al ser humano no elaborar imágenes para ser adoradas, no postrarse delante de ellas para brindarle culto. Dios tiene sus condiciones que debemos amarlo, honrarlo a Él solo en espíritu y en verdad. No acepta otro tipo de condiciones humanas. No acepta otros seres que puedan ser criados por el hombre. Dios es celoso, dice la Biblia, y por lo tanto, los que conocemos el celo de Dios y conocemos la escritura de Dios, no caemos en la trampa de adorar imágenes. Esto nos permite a nosotros salir de la idolatría para entender cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra, salir de la idolatría para adorarle a Él como Él manda en las Sagradas Escrituras. Otro texto que nos ayuda a entender el por qué obedecemos a Dios y a Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estas son las palabras del Señor Jesús. Palabras muy claras, muy fáciles de entender, pero que mucha gente, como no conoce la palabra de Dios, no se interesa por conocer de Dios ni de Jesucristo, entonces desconoce totalmente estas formas de enseñanza de parte de Jesús. Es muy elemental escuchar que el que tiene los mandamientos de Dios los practica, entonces manifiesta con esas acciones que en verdad ama al Señor. Y si la persona ama a Jesús, también ama al Padre Celestial. Jesús entonces amará a la persona que le ama y el Padre Celestial amará a quien le ama. Y esto es porque se cumplen los mandamientos, las condiciones de vida que puso el Señor Dios a disposición de todo ser humano. Los mandamientos no son para memorizar, los mandamientos son para conocer y cumplir. El ser humano debe conocer a Dios, debe conocer su palabra, debe saber lo que Dios quiere para su vida. El amor a Dios nos facilita el obedecerle. Conclusión: el conocer a Dios facilita obedecerlo. Y es cierto, si conocemos su amor, su misericordia, su poder, su gracia, entonces veremos en Él el Dios que realmente necesitamos, el Dios que se manifiesta a diario en nuestras vidas. El conocer a Dios nos permite entenderlo, saber que Él quiere lo mejor para nosotros, que es un buen guiador, que nos sostiene,
que nos permite siempre lo mejor, que procura un mejor bienestar para cada uno. Conocer a Dios es importantísimo. Ojalá que usted que escucha este mensaje se interese por leer y estudiar las Sagradas Escrituras, donde podrá conocer a Dios, saber de cómo ha actuado desde la creación hasta la eternidad, el final de todos los tiempos. Decimos también que cuando en verdad conocemos a Dios, entonces podemos asegurar quién es Él, qué hace Él por nosotros y cómo Él está comprometido con cada uno, que le permite saber todo lo que Él puede hacer. Y lo tercero que hemos visto es: obedecemos a Dios porque le amamos. No hay otra manera de obedecer a Dios sino a través del amor. Si le amamos a Él, entonces le obedecemos. Por eso tenemos que dar ese paso de obediencia a Dios, pero amándole con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Así podemos terminar obedeciendo su palabra, obedeciendo su voz. Aplicación. Qué interesante es escudriñar la Escritura y darnos cuenta que Dios quiere ser conocido, que Dios es un ser que puede ser, es un ser al cual podríamos colocarlo como nuestro aliado, como nuestro cuidador, como nuestro ayudador, como nuestro sustentador. Fíjense todas las ventajas que tenemos cuando conocemos a Dios, y amémosle de todo nuestro corazón. Hoy es un día muy especial porque tú, al escuchar este mensaje, creo con la intervención del Espíritu Santo, hayas entendido la importancia de conocer a ese Dios que te ama, que te ha ayudado, que te ha protegido y que sigue haciendo grandes cosas por ti, pero que hará muchas más y muchas mejores cosas si tú le conoces y le amas. Hoy puedes tú hacer una oración especial diciendo a Dios más o menos con estas palabras: Señor Dios, hoy estoy interesado o interesada, en conocerte, en saber de ti, en adquirir aquellos conocimientos planteados en las Sagradas Escrituras que me harán tener una visión precisa de quién eres. Y sigue diciéndole en oración: hoy, a través de Jesucristo, quiero ver tus manifestaciones en mi vida. Y dile al Señor Jesús en esa misma oración: Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón hoy y me enseñes a conocer a tu Padre y me indiques cómo obedecerle para yo ser una nueva persona. Espero que hagas esa oración. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.